Pues bienvenidos todos chicos a este sesión de cierre, ¿no? De este módulo 6 que ha sido un poquito más corto, ya lo sabéis. Y hoy tenemos con nosotros al periodista y escritor eh, Ricardo López, que ya lo conocéis un poco por las preguntas que ha formulado en el foro, pero os voy a leer igualmente un poquito más sobre su perfil para que los conozcáis un poquito más en profundidad y si no ahora pues él también va a tener la oportunidad de presentarse. Así que dejadme un segundito, aquí lo tengo. Vale, pues como decía, este es el Zoom de cierre del módulo 6 sobre narrativa de viajes. Y pues hoy tenemos con nosotros a Ricardo López, que como decía es periodista, escritor y también es editor, y ha colaborado en multitud de medios como Jotdown, Altair Magazine, Letras Libres, Zenda Libros, en la revista Panenka, y bueno, en muchos otros medios, incluido el The Washington Post. Actualmente, corrígeme si me equivoco, Ricardo, estás dirigiendo la división editorial de la revista Purgante y además en 2021 publicó su primera novela que se titula El viaje romántico y que incluimos en una noticia aquí también en el gabinete y en una de nuestras newsletters. Así que bienvenido, Ricardo, y pues estamos muy honrados de poder contar con tu tiempo esta tarde. Así que pues bienvenido al Zoom y pues vamos a iniciar. Muchas gracias, Albert. Mucho gusto, Jimena, Emilio, Daniel. Un placer estar por acá. Ya, ya, ya me presentó Albert, no voy a perder más tiempo con eso. Cualquier duda, por supuesto, podemos conversarla. Lo único que quería ahí, decir al respecto, me he movido mucho en periodismo de viajes, periodismo deportivo, periodismo cultural, y justo es también de las cosas que quiero hablar de cómo el método sigue siendo el mismo. Esta idea de ponerle apellidos a las cosas no te exime de seguir un método riguroso y no te exime de tener determinadas pautas. Evidentemente, cada periodismo tiene su mitología, tiene sus cosas propias, que es las que vamos a revisar, pero bueno, siempre me gusta hablar de esta parte del periodismo sin apellidos, ¿no? Cuentas o no cuentas una historia, haces o no haces periodismo, luego si es de viajes, si es gastronómico, si es deportivo, ya depende un poco de los temas que te obsesionen y que te interesen abordar. Pero justo una de las partes que quería platicar con ustedes es la de los relatos transversales, vinculantes que puedan amalgamar e incluir todas estas cosas de las que hemos hablado. Antes de comenzar, para que no sea una charla en una sola dirección, simplemente quería conocer rápidamente algo de ustedes, que me dijeran de dónde son y qué entienden. No es un examen, la primera reflexión que les surja en torno al periodismo de viajes. Emilio, por favor. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Mi nombre es Emilio Aparicio, soy de Colombia, estamos cerca. Soy fotógrafo de profesión y prácticamente mi especialidad siempre ha sido el fotoperiodismo, la reportería gráfica, la fotografía documental, acercarme un poco más a la gente. No suelo ser el fotógrafo comercial, entonces siempre mis trabajos han estado enfocados en tratar de contar historias, y creo pues que el máster de periodismo de viajes me ha dado otras herramientas o estoy poco a poco avanzando para fortalecer un poco más la parte escrita, o seguir practicando, motivarme a que mis fotografías puedan estar mucho más complementadas con textos, con buenos relatos que impacten, que atraigan, etcétera. Gracias, Emilio. Muy interesante. Ahorita conversamos. Varias de las cosas que dijiste me parecen muy interesantes. Daniel, por favor. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Albert, Emilio Jiménez y Joel, bienvenido. ¿Cómo están? Soy Daniel Rodríguez de Lima, Perú. Actualmente estoy por acá. He sido también, bueno, escuchándote me llama el doble la atención tu perfil porque también he trabajado en medios digitales deportivos acá en Perú. Soy comunicador de profesión, pero me he desempeñado un tiempo como periodista también. El tema de viajes es
algo pasional que me gusta mucho, lo he hecho, digamos, regular y lo quiero complementar con todo esto. Tengo un blog personal que lo quiero enfocar de una mejor manera y bueno, siempre está el placer y el gusto por eso, ¿no? Y seguir aprendiendo con mis compañeros y con todo este máster tan interesante que vamos llevando. Perfecto. Daniel, también me interesa mucho tu perfil. Les pregunto porque quiero orientar la charla hacia algo que nos sirva y que nos interese a todos. No sé si Jimena puede hablar, si no, mm, más adelante. Sí, sí, Ah, nada más que como me estoy moviendo mucho, no quiero estar distrayendo. Pues yo soy de México, vivo ahorita en la Ciudad de México, regresé de vivir en Canadá durante 3 años, hace poco, y estudié gastronomía, entonces pues soy chef de profesión, pero justamente la comida me ha llevado pues a viajar y a vivir en diferentes lugares y aunado a esto, una de mis pasiones más grandes es la escritura, entonces pues para mí es como complementar los viajes con escritura y comida, entonces es como pues mi perfil y es lo que he intentado seguir en los últimos pues casi 10 años. perfecto, Jimena, pues estamos cerca, podemos platicarlo después en persona. Bueno, Muy bien, gracias. Me interesaba mucho conocer sus orígenes, sus intereses. Eh, de lo que dijeron, nada más como breve introducción, yo siempre he sido promotor y siempre insisto mucho en esto. Bueno, yo como ustedes cursé el máster de periodismo de viajes hace ya algún tiempo. Soy egresado orgullosamente. Bueno, estuve donde ustedes están. Entonces, no me gustan los dogmas, no me gusta esta idea de aleccionar y de hecho, Juan José Millás, que es un gran periodista y escritor valenciano, bueno, más escritor que periodista, decía que al decálogo solo le sobran 10 puntos. Esta idea parte de que estos dogmas y estos preceptos en los que está envuelto siempre el periodismo son para subvertirse. Y siempre los relatos que más nos gustan, los relatos que ponemos como ejemplos en los foros, los autores de los que hablamos, son los que se saltan las normas del periodismo. Ahora, para subvertir esas normas hay que conocerlas, entenderlas, interiorizarlas, ¿no? No podemos saltarla de inicio, ¿no? Entonces, ahí entra la construcción del estilo, que es algo que también de lo que vamos a hablar mucho en términos de narrativa viajera. Y algo también que quería establecer de inicio es, no podemos desdeñar ninguna expresión de cultura popular. Somos periodistas, escritores de viajes, no podemos desdeñar ninguna expresión de cultura popular que nos sirva para entender los lugares. Si la comida nos sirve para entender un lugar, no hay que desdeñar esa expresión de cultura popular. Si el fútbol nos sirve para entender cosas que ninguna otra expresión de cultura popular nos sirve, hay que tomar ese camino. Entonces siempre hay que estar muy abiertos y muy alertas y en ese sentido entender que el fútbol, que la gastronomía, que la fotografía nos puede servir para tejer relatos vinculantes más interesantes, ¿no? Otra cosa de la que quería establecer al principio de esto es que tenemos que tener una conciencia muy clara de nuestro ecosistema narrativo como periodistas. Ustedes todos provienen de Latinoamérica, eh, pero hay que entender los contextos, ¿no? No hay que acotarnos a nuestro mercado, no hay que acotarnos a lo que es Perú, no hay que acotarnos a lo que es Colombia ni a lo que es México, porque se nos reducen mucho los campos de acción. En Perú había una gran revista de periodismo narrativo, Etiqueta Negra, eh, que bueno, desgraciadamente ya no existe como tal, eh, pero en la América Latina hay una gran tradición de periodismo narrativo. Entonces, hay que entender ese ecosistema para entender en dónde pueden tener salida y cabida nuestros textos, que es lo importante. A veces no hacemos el diagnóstico adecuado, no somos lo suficientemente finos, sensibles a la hora de entender en qué medios pueden entrar nuestros textos, ¿no? A veces siempre recurrimos a los medios obvios, a los lugares obvios, al periódico local y
hay que entender también de dónde vienen los medios. Yo siempre recomiendo esto a la hora de aproximarse a la narrativa viajera. Quiero que esto les sirva para que le den salida a sus reflexiones, que sus textos encuentren lugares. Hay que entender quién dirige los medios, cómo se financian los medios, qué ideología tienen los medios. Esto no quiere decir que politicemos todo, pero si no somos capaces de percibir y de palpar esas cosas, las puertas son mucho más estrechas, ¿no? Como les decía, en América Latina hay tenemos una gran tradición de periodismo narrativo. Está Gato Pardo en México, por ejemplo, que probablemente sea el medio más sólido hoy, la revista más sólida. Es una revista que también apuesta por la fotografía, apuesta por los textos de largo aliento, es una revista sustentable, y es bueno que tengamos esa referencia y esa ambición. Si queremos construir un reportaje, un texto de características muy definidas, ese es un lugar en el que pueden tener cabida, pero hay que entender primero como lector el tipo de medio que es a veces el paso que no damos. No llegamos como lectores, queremos saltar como colaboradores y luego no encajan nuestros textos porque no entendemos las condiciones ni las líneas de esas revistas. Eh, Está El Estornudo, está Gato Pardo. En México hay suplementos culturales en periódicos, tampoco podemos obviar los suplementos culturales de los grandes periódicos. Es muy difícil que un periódico de circulación nacional haya una sección de viajes en el día a día, pero sí los domingos, los sábados, hay suplementos mucho más grandes. Ahí también pueden encontrar cabida nuestros medios, y están los medios independientes, tampoco hay que desdeñarlo, y están los medios propios también. Si ustedes quieren eventualmente lanzar su propio medio, su propio espacio, está esa posibilidad, entendiendo todas las condiciones que ya platicamos antes. Y en ese sentido, también hay que entender lo que es España. España tiene una mayor red de volumen en términos de medios, hay un mayor interés por la narrativa viajera por situaciones evidentes, ¿no? En España ustedes en un fin de semana pueden estar perfectamente en Portugal, en Italia, que es algo que en Latinoamérica no tenemos. En Latinoamérica no hay esa conciencia extraterritorial de viaje. Viajar en Latinoamérica es muy difícil porque sí, distancias muy largas, es muy caro y no tenemos una gran tradición viajera. Entonces, a mí me encanta que sean latinoamericanos en el sentido de que también hay que desarrollar e imponerse ese contexto, ¿no? No somos una tradición viajera, tenemos que encontrar otros caminos, otras rutas, y bueno, España sí tiene desarrollada una red más voluminosa. Cuando hablo de esta red, hablo desde revistas, periódicos, agencias de viajes, y cultura viajera en general, ¿no? Entonces, no hay que acotar ningún mercado, no hay que cerrarnos ninguna puerta. Tenemos un universo muy amplio en términos de narrativa viajera escrita, que se tiende a ser muy pesimista de que la prensa escrita está languideciendo y que la prensa escrita está atravesando problemas. Sí, como todo, como toda la narrativa, no solo la escrita, pero siempre hay lugares y siempre hay espacios para que tengan salida nuestros textos, pero hay que entender ese ecosistema. Si ustedes hagan este ejercicio cuando puedan, en un hoja en blanco, dibujen un ecosistema en el que ustedes definan a qué medios aspiran, investiguen quién dirige esos medios, de qué publican esos medios, y yo creo que van a tener una perspectiva mucho más clara de dónde pueden hacer carrera, dónde pueden enviar colaboraciones y dónde pueden interesar sus textos tanto para los editores como para la audiencia, que es clave, ¿no? Al final, el periodismo, la narrativa, es una cuestión en dos direcciones. Si no tenemos quien nos lea, vamos a estar hablando solos, imponiendo relatos en soledad. Pero bueno, siempre me gusta hablar de esta parte. Si quieren, como les decía antes, no son dogmas para nada, simplemente son ideas en las que me gustaría reflexionar. Hay una principal, la literatura de viajes es probablemente, y la narrativa, el periodismo, la literatura, la narrativa en general, es la más polifónica de todas.
la única narrativa en la que está construida indefectiblemente por otras voces. No, eso no pasa en ninguna otra narrativa y por eso, en términos personales, me gusta tanto la narrativa de viajes. Siempre tenemos que recuperar otras voces, siempre tenemos que hablar a través de otro y hay que asumir algo con resignación, con filosofía, con lo que ustedes quieran, que es lo que hemos de ver ya lo ha visto alguien antes, lo que hemos de decir ya lo ha dicho alguien antes. Lo que hay que un poco dejar de perseguir esta idea de originalidad que es muy vanidosa. Sí podemos verlo mejor y contarlo mejor, eso sí, ¿no? Esta idea del viaje como aventura extrema y de ser el primero en llegar a un sitio y de ser el primero en viajar a tal lugar y siempre buscar lugares en los que no ha estado alguien, está bien, pero eso no define como tal al periodismo de viajes, ¿no? Podemos ir a los lugares de siempre, contar cosas distintas y bueno, ahí lo que va a aflorar evidentemente es la mirada, que es algo que seguramente ha insistido mucho sus profesores, cómo se construye la mirada, que podemos irlo conversando. Pero bueno, un periodista de viajes es ante todo su mirada. Esto me gusta mucho, de recuperar otras voces. Hay un libro coral, eh, hay dos vías, digamos, para recuperar voces, ¿no? Recuperar los relatos que nos antecedieron, decir, cada que nosotros elegimos un destino, siempre hay relatos ya insertos en la tradición de ese destino. Nuestro deber es no ignorar esos relatos, podemos desecharlos, podemos aprovecharlos o no, pero tenemos una obligación de no ignorar que existen, porque si no corremos el riesgo de decir lo mismo, ¿no? Entonces, eso me gusta porque el periodismo de viajes o el periodista de viajes forma parte de una correa de transmisión. Eso también es importante. Y creo que también le confiere mucha mística, mucha épica a la narrativa viajera, ¿no? Pertenecemos a una larga tradición de contadores de historias. A mí en alguna ocasión yo proponía una crónica sobre la tumba de Borges en Ginebra. Se lo quise mandar a un medio argentino y la respuesta del editor me impactó mucho, todavía la recuerdo y me sigue conmocionando. Lo que me respondió fue, ¿ha pasado algo nuevo con Borges? O sea, en un sentido de, ¿qué tiene de relevante la crónica de Borges? ¿Ha pasado algo nuevo? ¿Tienes algo nuevo que decir? Eh, y me dejó reflexionando mucho, ¿no? En el sentido de que ¿dónde entra nuestra mirada? ¿Dónde entran nuestros ojos mexicanos, colombianos, peruanos? ¿No? Ver el mundo con ojos colombianos, ver el mundo con ojos peruanos, ver el mundo con ojos mexicanos. ¿Cómo tejemos ese relato? ¿Cómo le damos personalidad propia? Creo que es lo interesante. Conversando también con un escritor, hablábamos sobre Irán. Yo estaba preparando una crónica sobre Irán. Y hubo un punto en el que yo me cuestionaba, a ver, ¿tengo algo que decir realmente distinto de lo que se ha dicho de Irán? Y él me decía, no hay una sola crónica mexicana sobre Irán. Eso para mí me descubrió un mundo en el que yo no había reparado tampoco, ¿no? Por supuesto, no podemos comparar nuestra genealogía con la de España, como les decía antes, por términos estrictamente territoriales. Pero si vamos con esta perspectiva de, bueno, ¿qué voy a decir yo de Madrid, no? En Madrid ha ido todo el mundo. Bueno, sí tengo cosas que decir. Y ahorita vamos a ver cómo podemos desarrollar todas esas cosas que sí tenemos que decir sobre los sitios, sean próximos, sean remotos, sea turismo local, sea turismo internacional, sean zonas de conflicto, sean eventos deportivos o sean eventos gastronómicos, ¿no? Ya no les dije, puse un libro aquí, La guerra no tiene rostro de mujer de Alexevich, que es una premio Nobel bielorrusa, una gran periodista. Este libro es muy interesante en términos de estilo, que es algo de los que yo quiero referir mucho, estilo, 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 ¿no? Eh, es un libro polifónico que Alexevich simplemente sirve como medium prácticamente para darle voces a todas las mujeres, desde combatientes, francotiradoras,
gente que estaba en búnkers, mujeres silenciadas, mujeres invisibilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo muchas mujeres combatientes y Alexevich teje este libro en el que su voz no existe. Alexevich simplemente sirve como medium para establecer y para darle voz a todos estos relatos que nos ayudan a entender que había mujeres en combate, no simplemente esperando a los soldados y siendo eh, segundas actrices, sino había mujeres combatientes en primera línea de batalla y Alexevich, en términos de estilo, plantea un libro muy interesante que yo recomiendo mucho. Bueno, Alexevich, además, como dije, es un premio Nobel, una extraordinaria periodista que hoy tiene, que es otro de los temas que vamos a ver, que hoy también tiene problemas muy grandes con su país, con su régimen, ¿no? Es una periodista acosada, hostigada por un régimen, el régimen bielorruso, y que también tiene que ver un poco con algo que les voy a decir más adelante, ¿no? No ser indiferentes a nuestro tiempo y a nuestro contexto. Yo como mexicano, Jimena como mexicana, Emilio como colombiano, Daniel como peruano, pues tenemos un contexto especial, particular, no solo de violencia, no solo de condiciones sociales, no solo, hay un contexto y no hay que escapar de ese contexto, sino usarlo para ser mejores contadores de historias. Eh, Aquí también les pongo un libro que es Cuaderno de Faros de Jasmina Barreras, una escritora mexicana. A mí personalmente los faros me parecen metáforas muy interesantes en términos de narrativa viajera, ¿no? Si pueden leer este libro porque hace un recuento sobre la historia de los faros y eminentemente o indefectiblemente la historia de los faros tiene que ver con la historia de los viajeros. Es un libro muy interesante que también es muy polifónico. Siempre quiero hablar mucho de libros, de narrativa polifónica, porque por eso hablaba de la correa de transmisión. Hay que entender que formamos parte de una cadena mucho más amplia y más interesante. Hay que vernos cómo nos insertamos en esa cadena, qué tenemos que decir al respecto en esa cadena, que es lo interesante. Y otra vez hablaba de bordar relatos transversales y vinculantes, que es lo interesante. Cómo conversamos con los que ya estuvieron ahí, con esos relatos fundacionales, cómo pulimos las imperfecciones de esos relatos, cómo ampliamos los horizontes de esos relatos y cómo abrimos nuevas hojas de rutas para los que vienen, que es otra vez lo que quiero sensibilizar, ¿no? Eh, Tenemos que ir a la cola de la correa, de la cadena, pero al final también tenemos que abrir nuevas rutas para los que vienen detrás. No hay nada más estimulante que alguien te escriba, que alguien te diga: yo fui a este sitio porque te leí, porque vi que habías hablado sobre este sitio. De eso se trata la narrativa viajera, de abrir nuevas rutas, de contagiar, de emocionar. Siempre, les hablaba en el máster, en el campus virtual, de esta idea de que los relatos fueran memorables, esta obsesión de que el relato fuera memorable. ¿Cuáles son los caminos para hacer que un relato sea memorable? Bueno, muchas de las pistas son estas. ¿Cómo abrimos esas hojas de ruta? ¿Cómo contagiamos? ¿Cómo transmitimos? Tenemos que ser también promotores activos del viaje, en el sentido de que a todos nos conviene que haya nuevos viajeros, más narrativa, más agencias, más estanterías de viaje. Todo esto también tiene una connotación política. Yo soy siempre muy obsesivo con la idea de que el viaje es político, eminentemente político. Cuando tú decides a dónde viajar, es un acto político. Cómo viajar es un acto político. La mirada es un acto político. ¿Qué ver? ¿Cómo ver? ¿Por qué ver eso? Cuando yo decido ver algo en el terreno como cronista de viajes, cuando yo decido ver algo es que estoy descartando otra cosa. Eso es un acto político. No podemos escapar de ese acto político. Tenemos que ser responsables con ese acto político. Y me encanta siempre decir que el viaje tiene una connotación política muy interesante, ¿no? Y con política no estoy mezclando lo que solemos entender por política, en lo que en los medios se habla de que es política, ¿no? Hablo desde una perspectiva eh, casi filosófica, racional, intelectual, de cómo conceptualizamos, cómo construimos el viaje que nos interesa contar. Eh, Esto me gusta también,
mucho por distintos motivos. Desmontar tópicos, cuestionar discursos heredados y predominantes. Hay muchos lugares que tienen una carga ya casi ineludible en torno a distintos tópicos y a distintas narrativas que son heredadas y que las aceptamos y las asumimos y que casi nunca cuestionamos. Hay muchísimos ejemplos. Me gusta también siempre que el periodista esté muy empapado de actualidad y que siempre, como decía antes, que no sea indiferente a su contexto. Al final somos escritores, narradores de viajes, eh, y diría que nadie tiene que prepararse tanto en distintas áreas como el narrador de viajes. Tienes que saber poco de todo, antropología, de historia, tienes que tener la lectura, la lectura social del sitio, política, económica, porque eso hace que tu relato sea realmente transversal y vinculante. Entonces es muy interesante, pero exige muchísimas cosas. Eh, Hoy Irán, por ejemplo, que es un lugar que siempre me gusta referir, porque hay una narrativa asociada a Irán muy específica, el semillero de terroristas, ¿no? Que a mí me desencanta mucho, porque estamos hablando de un país con una historia cultural, militar, social, política muy grande, probablemente una de las más grandes, más importantes. Eh, y entonces tenemos un relato que se ha articulado en torno a, pues por ahí, a partir del 79, que es la revolución islámica, se convierten en el enemigo de facto de Occidente. Ojo, no estoy lavando la cara del régimen. También cuando se habla de Irán, no hay que ser cuidadosos. Cuando se habla de Irán, de cualquier país, se habla del país, no del régimen, no del gobierno. Son dos cosas distintas, ¿no? Es que en Irán hay terroristas. Bueno, es que en Irán son fundamentalistas. Bueno, no hay que confundir el régimen, no hay que confundir el país. Entonces, no hay que sintetizar a los países, no hay que sacar lecciones apresuradas de los países. Y con Irán está esto, esta narrativa del semillero de terroristas. Bueno, cuando tú entiendes lo que es Irán en términos culturales, la devoción que tienen por la poesía, la tradición narrativa que tienen, la tradición militar que tienen, que antecede a todos estos discursos, que antecede a la creación siquiera de muchos de los países que imponen este discurso, entiendes más cosas, ¿no? Entonces, hay que eludir siempre ese tópico. Eh, Entiendo que a veces es lo que funciona también. Hay una perversión también muy desconcertante en los medios, ¿no? De que lo que funciona es perpetuar el estereotipo. Si hoy el enemigo es Irán, hay que demonizarlo y hay que abonar en esa narrativa, ¿no? Eh, el periodismo desde la geopolítica tampoco es fútbol. No se trata de irle a un equipo o irle a otro y posicionarte en un lugar o posicionarte es de entender el contexto y escapar de esto que nos están gritando todo el tiempo, ¿no? Que pareciera una verdad incontrovertible, pero es mucho más interesante, ¿no? Eh, ¿Qué es Irán más allá de un régimen teocrático, de una dictadura fundamentalista? Hay más pistas, ¿no? En torno a eso, yendo o no yendo al sitio, ¿no? Tampoco, como les decía antes, ¿no? Nosotros tenemos que imponernos un contexto más complicado para viajar, más caro, de más desplazamientos y tampoco es mandatorio ir a un sitio para entenderlo y para intentar empatizar y desmontarlo desde otros lugares, simplemente. Y así como está Irán, podemos hablar de muchísimos otros países en zonas o no zonas de conflicto. Hay países muy mal contados. Esa es también la gran virtud, la gran ventaja, el gran campo de acción que tenemos. Todo está contado, pero hay países muy mal contados, sintetizados, reducidos por agendas políticas y está en nosotros tener el olfato de detectar dónde hay historias que no se han dicho. Nosotros normalmente somos los observados. Yo como mexicano, lo he conversado con mucha gente, como latinoamericano, estamos acostumbrados a ser los observados, a ser
a, a los que les imponen los estereotipos desde fuera. Necesitamos más viajeros latinoamericanos también yendo a Europa, yendo a África, yendo a Asia, a contar todo eso que ya se ha dicho desde otros puntos de vista. Nuestra hoja de ruta, nuestra hoja vital, nuestras cicatrices son distintas a las de Europa. Entonces, siempre hay que seguir contando historias desde distintos lugares. Yo siempre conmino mucho a que haya más viajeros latinoamericanos, más ojos latinoamericanos. Por suerte, como ya hemos dicho antes, tenemos ya una gran tradición narrativa. Hay una gran cronista ecuatoriana, Sabrina Duque, que tiene un gran libro sobre, se fue a vivir a Portugal, eh, hizo de la lengua portuguesa su segunda lengua y descubrió cosas, pues, en ese tránsito de despojarse de su propia lengua, de adoptar otra, entendió cosas distintas a las que hubiera entendido desde el español. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en torno a los viajes, a la narrativa viajera que yo creo que no podemos descartar y que no podemos ser indiferentes. Bueno, me encanta pensar el viaje como rastrear huellas, como perseguir fantasmas y lo que les decía antes, proponer nuevos caminos. Otra vez entra la cadena de contadores de historias. ¿Cómo vamos rastreando esas huellas? Como digo, lo que queremos ver ya lo ha visto antes alguien. Esa ambición de originalidad pasa a segundo plano. Hay que ser también sensibles, humildes en entender y en asumir el lugar que nos corresponde en esa cadena de transmisión de historias. Hay un libro también muy bueno de Leila Guerriero. No sé si tuvieron ya la fortuna de que les dieron una charla este año, no lo sé, pero bueno, es probablemente la mejor periodista narrativa de habla hispana. Este es un libro muy, muy breve, de hecho es un reportaje que también pueden encontrar online, sobre cómo persiguió las huellas de Truman Capote en la Costa Brava, ¿no? Entonces, es un gran manual también de periodismo de viajes, ¿no? Porque habla un poco de cómo se va reconstruyendo todo en función a ir rastreando pistas, rastreando huellas, hablando con gente. Yo siempre lo recomiendo como un gran manual de periodismo sobre el terreno. Y es un libro muy breve en el que pueden leer en un día, lo terminan. Y Leila tiene una cuestión de estilo que, bueno, ya es inalcanzable para el resto de mortales, ¿no? Eh, Probablemente sea la mejor prosa periodística del mundo, junto con Caparrós. Entonces, es bueno también que nos vayamos nutriendo de esas referencias. Leila, la propia Leila, el propio Caparrós, se ha nutrido de otras voces. Es decir, somos, a mí me gusta llamarle piratas intelectuales, de que vamos absorbiendo cosas de otros para definir nuestro propio estilo y nuestra propia voz. No podemos eludir ese paso. Siempre hay que robar cosas, mira esto, pero hay que incorporarlo a nuestro método, no simplemente trasladarlo a una hoja. Todos han pasado por ese sitio. Leila Guerrero ha hablado mucho de una cuentista estadounidense que se llama Lorrie Moore, Caparrós. Ha hablado de Tomás Eloy Martínez. En fin, me encanta en la narrativa viajera, hay mucha transparencia respecto a las influencias, que es algo que me gusta mucho. Entonces, no oculten sus influencias. Siéntanse orgulloso de dónde vienen, pero creen su propio estilo y su propio tono, que es lo interesante, ¿no? Cómo forjamos esa propia identidad, que va a tener voces. Por eso hablaba antes de lo polifónico y de Alexevich. Nuestra prosa está construida por un montón de voces. Hay que articularla, es la maestría articularla. Si fuera tan sencillo, habría muchos escritores como Alexevich y no los hay. Solo existe Alexevich, entonces exige un proceso de curaduría, de sensibilidad mucho más grande. Eh, no existe la objetividad, existe la subjetividad cultivada, responsable. Bueno, eh, siempre se insiste en las aulas y está bien en hacerlo, a partir de la objetividad del periodismo.
siempre hay un golpe de realidad sobre el terreno, no existe la objetividad como tal. Yo prefiero hablar, en lugar de ceñirme y de centrarme en este debate que a veces puede ser estéril, yo prefiero hablar siempre de subjetividad cultivada y responsable, que es donde entra mucho la mirada, qué vemos, cómo lo vemos, por qué lo vemos. Eh, y también entra una parte que les planteaba en el foro del campus virtual, que podemos conversarlo en un momento, que precisamente era cuáles son las licencias morales, intelectuales del periodista, eh, hasta dónde podemos llegar o no. Por ejemplo, Emilio, que es fotógrafo, dónde es legítimo o no poner su cámara, hasta dónde se puede visibilizar o no determinadas cosas. Esas preguntas a mí me parecen fascinantes. Tengo una mala noticia al respecto, no tienen respuestas, no hay un manual de acción sobre el terreno, que es lo fascinante de esto. Nunca, por lo menos a mí no me gusta hablar de se tiene que hacer esto y lo vas descubriendo, eh, te vas encantando, desencantando, pero tú no puedes llegar vacío. Por eso hablaba de una subjetividad cultivada. Tiene que haber horas de biblioteca recorridas, horas de viaje recorridas para precisamente ser o dejar, dar rienda suelta a esa subjetividad cultivada. Cuando ustedes estén en el terreno, en lugares complicados, van a entender esta parte que es muy, muy interesante. Ejemplos, en África Oriental, que es probablemente una de las zonas más diversas étnicamente del mundo, eh, probablemente cuando estés ahí y estés inmerso y veas culturas ancestrales aparentemente inmóviles, tú tienes ahí que tomar una decisión, ¿no? ¿Voy o no voy a documentar esto? ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Tengo yo la suficiente información para asimilar lo que estoy viendo? Y ahí entran muchos dilemas también contemporáneos, ¿no? Hay muchas culturas con códigos sociales y morales que para nuestros estándares morales de hoy pueden ser condenables, ¿no? Por ejemplo, el machismo. Nuestros estándares contemporáneos nos dicen que estas son expresiones claramente misóginas y machistas de culturas ancestrales. Bueno, ¿cómo interpretamos eso? Como les decía antes, no tengo una mala noticia, no hay hojas de ruta, son los dilemas a los que siempre vamos a estar expuestos. El periodismo, de hecho, se trata de plantear más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, también a la hora que borden sus relatos, sus crónicas, a mí me encantan las crónicas que no concluyen absolutamente nada, sino que van planteando preguntas todo el tiempo sobre el terreno. Estas crónicas aleccionadoras, moralistas, redondas, ¿no? Circulares, te planteo en el inicio, te voy a plantear un dilema, una trampa, y cierro la crónica resolviéndote el enigma. Hay que ser cuidadosos con eso, porque otra vez, lo que les decía antes, podemos caer en el peligro de imponer narrativas sobre los lugares, imponer narrativas sesgadas, ¿no? Nosotros tenemos sesgos, tenemos vicios, tenemos obsesiones, tenemos ambiciones, tenemos gustos que pueden sesgar nuestra lectura del lugar. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos los lugares, ¿no? Sobre todo para nosotros que es tan ajeno, por ejemplo, África, algunos rincones de Asia. Eh, bueno, tenemos muchas regiones también en Latinoamérica, regiones indígenas, autóctonas. ¿Cómo contamos esas realidades? No desde nuestra perspectiva contemporánea. Leila Guerrero siempre habla de un progresismo neoyorquino, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Este progresismo elevado de que todo tiene que entrar por un filtro de progresismo hecho en Nueva York. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y como les digo antes, no hay rutas. Entonces, aquí entra
Aquí estamos expuestos, aquí lo que nos saca a flote es nuestra mirada, es nuestra formación y es todo esto que elaboramos antes de llegar al sitio, la preparación y el estar abierto al final a que no llegamos a confirmar nuestras ideas predispuestas, ¿no? O sea, llegamos a entender un lugar desde distintas realidades. Um, Ahorita retomamos esto con los comentarios del campus, si les parece. Esto también me parece clave. Yo siempre he dicho que el gran estímulo del periodista es la curiosidad. Si no tienes curiosidad, es- tienes que desarrollarla, evidentemente. No quiero decir no eres periodista o no eres narrador de viajes, pero la curiosidad es el motor siempre. Y la curiosidad deviene en obsesión. Y las obsesiones son buenas, no, no hay que demonizar las obsesiones. Eh, Hay gente que tiene el deseo de interpelar el mundo, de contarlo. Hay gente que tiene ganas de descubrir algo nuevo. Hay gente que quiere reinventarse y hay gente que quiere evadirse. Todos estos son motores de viaje y son motores de escritura, que es a lo que quiero llegar con todo esto que vengo platicando. No hay viaje si no se perpetúa, si no se cuenta, o acostúmbrense a contar sus viajes. Puede ser un post de Instagram, puede ser una nota, puede ser introspectivo en las notas de su teléfono, en una libreta. No hay viaje si no lo contamos. Tenemos una gran responsabilidad, ustedes, con su visión, con su formación, de contar el viaje. Ahí nos insertamos en esta cadena de las que les hablaba antes. Tenemos una gran responsabilidad moral, eso sí, intelectual, de perpetuar el viaje narrado. Viajar para contarlo es como arrancaba la presentación. Siempre hay que obligarnos a contar nuestros viajes, a dejar reflexiones responsables, trabajadas, lo menos sesgadas posible. No quiero decir objetivas porque ya hablé antes de la objetividad, sino subjetivamente cultivadas. Eh, Hay muchas tradiciones viajeras, tampoco hay que ceñirnos, no hay que ver el viaje como una sola cosa, ¿no? El viaje mítico, a mí me encanta el viaje mítico, ¿no? Aventureros, exploradores, incluso conquistadores, ¿no? Es el viaje mítico. Eh, Está el viaje de evasión también, hay gente muy interesante que ha viajado simplemente para evadir su contexto, la evasión vagabunda desde la generación beat, de los escritores beat, que viajaba muchísimo y que escribía desde un lugar muy marginal. Esta viajera es Annemarie Schwarzenbach, que es una viajera suiza, que escribió cosas muy interesantes sobre Irán, por ejemplo. Es un diario muy melancólico sobre Irán, de una mujer extremadamente culta, presa de su contexto, que a partir de la melancolía dejó cosas muy relevantes para los que siguieron después en torno a Irán y esta falsa o esta peligrosa parte exótica de los sitios, ¿no? Eh, Otra cosa que quería hablar con ustedes, es imposible contar el viaje sin contexto, pero el contexto por sí mismo no se convierte en relato. Todos los lugares tienen un contexto mítico, un contexto político, un contexto social, un contexto económico, un contexto cultural. Entonces, ¿cómo palpamos esos contextos para hacer el relato vinculante, lo que les hablaba antes? Eh, pero entender esos contextos no nos da un relato. Todavía falta la parte del estilo, la parte de la mirada, pero el contexto no podemos ignorarlo. Hay una gran frase de Roberto Herscher, que es un escritor periodista chileno, tiene un libro sobre periodismo narrativo muy bueno, que decía que hay que investiga como el antropólogo y escribe como el novelista. Su receta para escribir narrativa de viaje era esa, ¿no? Investiga como un antropólogo, escribe como un novelista. Me parece que, digo, Roberto ya nos dejó muy pocas cosas que decir al resto con esto. Me parece muy redondo, muy completo, ¿no?
esta parte antropológica, cómo la controlamos. Por eso es tan bueno a mí por eso me gustó tanto el máster que ustedes están cursando, que hubiera antropólogos hablándome, arqueólogos, viajeros, científicos, yo creo que es impagable, ¿no? Entonces, por eso el periodismo de viajes se distingue, no gustándome los apellidos, se distingue del resto y creo que lo hace único, lo hace más apasionante para todos nosotros. Qué mejor cosa que dedicarnos a contar el mundo. No creo que exista algo más allá. Aquí quiero ponerles un ejemplo también. Eh, por ejemplo, esto que le va del contexto geográfico también. Y todo esto se los digo porque siempre hay pistas. Normalmente cuando queremos escribir de un sitio, pues nos planteamos qué tengo que decir, por dónde puedo ir, una mirada original, por dónde siempre hay que establecer cuál es el contexto geográfico del lugar, cuál es el contexto político, y ahí van a aflorar inmediatamente todos estos temas que ustedes necesitan. ¿Cuál es el contexto cultural? Eh, por ejemplo, Uganda. Uganda es un sitio muy interesante, ¿no? En África Oriental. Uganda está, ya solo por el contexto geográfico de Uganda, ya hay muchas lecturas. El problema es que nadie se sienta ni siquiera revisar el mapa y decir, bueno, que este sitio donde está, cuáles son las fronteras, porque hay una primera lectura muy interesante. Bueno, Uganda está al sur de Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo y un país que desde que se independizó de Sudán está en guerra civil, prácticamente. Nació en guerra civil como les digo antes, el país más joven del mundo en perpetua turbulencia. Hay una gran ola de refugiados en Sudán del Sur. Luego en el oeste tienen la República del Congo, ¿no? Que tiene todos estos problemas del grupo terrorista M23, todas estas minas, la extracción de los minerales, toda esta parte muy oscura de la expoliación, de todo lo que incluye, que ustedes no pueden ser ajenos tampoco a esta lectura más política de los sitios, ¿no? Porque caemos en el peligro de ser condescendientes, de tejer relatos que están totalmente abstraídos de su realidad. En el este tienen a Kenia y abajo tienen a Ruanda, ¿no? Entonces, todo esto provoca que Uganda sea el país que más refugiados acoge del mundo, que es sorprendente porque Uganda es una dictadura, o bueno, por lo menos una dictadura simulada. También hay que ser cuidadosos cuando hablamos de dictaduras, eh, porque es un término geopolítico, ¿no? Que obedece a que pasen determinados factores para poder legitimarlo como una dictadura. Pero bueno, es un régimen cerrado, digamos, ¿no? Pero acoge un montón de refugiados por esta condición. eh, y además, Uganda es, digamos, la tercera vía del safari en África. Todos van a Kenia o a Tanzania. Uganda tiene también una gran economía en torno al safari. De hecho, el sur de Uganda comparte los bosques tropicales con Ruanda, donde están los gorilas de montaña. Entonces, bueno, hay una industria muy prolífica en Uganda en torno al turismo de safari. Y luego tiene este contexto complicado con un gobierno cerrado que además viene de tener una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cómo vas articulando todo eso que ya se sabe, que muy poca gente se ha tomado la molestia de articularlo y de, de documentarlo, de relatarlo? Pasaba algo con Uganda, muere, hicimos un viaje a Uganda para entender el país. Cuando estamos ahí, muere una atleta olímpica ugandesa. Como ustedes saben, África Oriental, hablando de deporte también, es una cuna muy prolífica de atletas de pruebas de fondo en velocidad. Los keniatas son potencia mundial en pruebas de velocidad. Y
muere quemada por su pareja, una atleta ugandesa que fue olímpica en París, muere durante el tiempo que estuvimos ahí, muere quemada por su pareja. Eh, y luego cuando comienzas a rascar, piensas que puede ser un hecho aislado. Bueno, resulta que en toda la parte oriental de Kenia, de Uganda, en la frontera con Kenia, hay muchos casos de feminicidios, de atletas keniatas. Y en todos los casos siempre hay una circunstancia particular. Eh, los victimarios son las parejas de las atletas y los victimarios son sus entrenadores. Los victimarios fueron atletas profesionales. Esta chica que muere, esta atleta ugandesa, muere en la frontera con Kenia. Ella muere, de hecho, del lado de Kenia. Entonces, eh, este caso que conmociona sirve para entender qué está pasando en África Oriental también en términos de violencia de género, cómo se están perpetuando, preservando algunas dinámicas sociales, ¿no? Entonces, ven qué complejo es. Abordamos a Uganda como una cosa de safari y terminamos hablando de casos de violencia de género. Esas son las cosas, las contradicciones que ustedes van a encontrar en los relatos. ¿Cómo pueden urdir todo eso? Tampoco se trata de abarcar, es decir, voy a hablar de este país, voy a hablar de Afganistán y tengo que abordarlo absolutamente todo, porque si no es un relato incompleto. No es que aquí no hablaste eh, de las dinámicas de poder de los talibanes. No, nada, tampoco tenemos que aspirar a abarcarlo todo, pero por lo menos no ignorarlo, ¿no? Porque eso puede condicionar nuestro relato. Si nosotros queremos hablar de la gastronomía en Afganistán, yéndonos más amplios hacia Asia Central, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, en Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, todas estas repúblicas que fueron soviéticas y que hoy son un territorio muy interesante. Si queremos entender la gastronomía de ese lugar, bueno, tenemos que partir, o por lo menos no ignorar todo el contexto político y social de dónde vienen esas repúblicas, ¿no? Entonces, yo siempre conmino a ser muy sensibles a la parte social, política, entender el mundo en el que nos movemos, eh, el, el- el mundo que queremos contar. Ah, y en general ser muy sensibles no ser indiferentes a nuestro tiempo, creo que es la palabra clave que encadena con esto que les planteo. Todo narrador ha de resignarse a ser víctima de las bondades, miserias, circunstancias y contradicciones. Es parte de nuestro contexto como narradores, ¿no? Es ineludible, tenemos una serie de contradicciones, una serie de construcciones culturales. Como les decía antes, hoy se demonizan cosas que antes no se demonizaban. En el siglo XX se romantizaba a los cazadores, aventureros, viriles. Hemingway hoy la tendría muy difícil. Eh, entonces hay que entender ese contexto, ¿no? Y abrazarlo con esta subjetividad cultivada. No quiere decir que sea un peor tiempo para contar historias, al contrario, tenemos más herramientas. Antes hablaba de pulir las imperfecciones de los relatos que ya se construyeron. No hay que desechar los relatos machistas, viriles del siglo XX, de Hemingway. Hay que pulir sus imperfecciones, hay que ampliar sus horizontes. Son hojas de ruta simplemente. No hay que ser indiferentes a todos esos relatos que nos antecedieron, por muy imperfectos que sean. Ahí hay estilo, ahí hay pistas para ser un mejor narrador de viajes. Ahora, no hay que perpetuar el racismo, no hay que perpetuar el machismo, no hay que perpetuarlo. Hay que ser muy inteligentes a la hora de trazar esas rutas, ¿no? Por eso somos periodistas, siempre me gusta decirlo, periodistas y narradores de viajes. Tenemos esa licencia moral, intelectual, no, no hay que huir de ella. Eh, lo que les decía antes, el cariz exótico y paternalista distorsiona el relato. Nosotros no podemos plantarnos en lugares y decir, es que esto funciona así,
porque en mi lugar de origen funciona así, o es que con mi contexto de siglo XXI, de clase media, pretender imponer qué está bien y qué está mal de las dinámicas sociales de un país totalmente ajeno, ¿no? No estamos ahí como juez moral, estamos ahí como narradores de viajes. Tampoco podemos ser transparentes, ¿no? Por eso hablaba antes de el viaje es un acto político. Hay un gran ejemplo que no quiero demonizar ni enaltecerlo, pero no sé si le suene, supongo que sí, porque Latinoamérica suena mucho, ¿no? Luisito Comunica, que es un influencer, eh, a es- viaja mucho y a veces hace mucho contenido de viaje. Hubo una cosa que a mí me sorprendió mucho. Él va a El Salvador con Bukele, eh, invitado por Bukele, ¿no? Entonces, ahí hay una trampa muy grande, ¿no? Para el narrador de viajes, ¿no? Llega a contarnos un poco cómo funcionan las cárceles de máxima seguridad, pero va invitado por el que las monta. Entonces, ya está un poco pervertido ahí el relato, ¿no? Este está muy cercano al relato. Tomen distancia del relato. Esto no es que esté bien y esté mal, que Luisito sea bueno o malo, simplemente estaba muy cerca del relato y ese relato estaba contaminado por la cercanía que él tenía de ese relato de las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, que podemos discutir en otro foro y en otro momento con un café, con una cerveza, si está bien o está mal, si es una medida que atenta contra los derechos humanos, si El Salvador ha reducido eh, sus temas de criminalidad a partir de esto, si es el camino para otros países con problemas de violencia, yo creo que no, pero eso es para otro foro, pero hay que ser críticos con todo esto, ¿no? Y me parece que ya está, estimado Albert. Lo que quiero después es que me parece que ya había algunas reflexiones de ustedes en el campus virtual en torno a las preguntas que planteamos y podemos cerrar la sesión con eso, dedicar algunos minutos. Sí, chicos, o sea, después de todo lo que ha compartido Ricardo con nosotros, que personalmente me ha parecido muy, muy interesante, la verdad, y creo que me voy a quedar algunas cositas para mí mismo también, pero independientemente de esto, no sé si después de escuchar todo lo que nos ha compartido hoy con nosotros, cambiaríais alguna de vuestras respuestas, matizaríais otras, quizá queráis compartir a viva voz alguna de las respuestas que habéis puesto y ampliar un poco el debate. No sé si alguien también, por ejemplo, Joel y Ana, que se han conectado un poquito más tarde y al principio no han podido presentarse, ¿no? No sé si alguno de vosotros chicos se anima. No me seáis tímidos, va. A ver. No sé, quizás Daniel, por ejemplo, que he visto que al principio de la sesión respondías una de las preguntas del campus virtual. Creo que ha sido la segunda, si no estoy mal. Sí, sí, fue la segunda. Pues no sé Y si bueno, quisieras compartirla con nosotros. bueno, un poco para empezar, gracias Ricardo por todo lo comentado. Ha sido, como dijo Albert, súper interesante y hay muchas cosas que en lo personal también, quizás no de una forma tan profunda, pero ya uno las iba más o menos teniendo en cuenta a raíz de haber tenido la oportunidad de vivir un año al otro lado del mundo. Para mí, viví en Tailandia un año y poder aprender a quitarse los prejuicios para poder entender cómo puede funcionar una cultura sin,
tan ajena y sin, digamos, poner en tela de juicio nada, ¿no? O sea, simplemente respetarlos, entenderlos y llevarme lo que considero lo mejor. Una vez un tío me dijo una cosa que creo que podría ir un poquito más o menos en todo esto, que es, o sea, no es que tengas que descubrir la pólvora, es que puedes llevar la pólvora de algún lado hacia un lugar donde aún no la tengan. Y creo que eso es importante a la hora de los relatos también, ¿no? De lo que nos cuentas, ¿no? Lo que había respondido también es, estaba muy de acuerdo con Emilio, con Jimena, con Joel, que fueron quienes habían respondido antes la pregunta 2. Y nada, es muy, muy interesante todo esto y muy importante a nivel, creo que personal y social, el hecho de saber diferenciar y no emitir un juicio, simplemente conocer y absorber lo mejor, ¿no? Lo mejor para seguir creciendo cada uno como persona y por ende como sociedad, ¿no? Y eso existe mucho en mi país, creería que en muchos de nuestros países en Latinoamérica esto de creer tener una forma de hacer las cosas, una verdad, que esto tiene que ser así, que esto... Y viene de las generaciones anteriores, ¿no? Creo que nosotros ya estamos en una etapa de ir rompiendo ese molde y espero que los que vengan después de nosotros sigan por ese camino. Muchas gracias, Daniel. Sí, 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 tal cual. Digo, podemos hacer una conclusión general. ¿Quieren escuchamos al resto para que hablen más? Emilio. Ricardo, gracias por todo lo compartido y me sumo a mis compañeros pues a Daniel y a Albert. Nos nutre creo que mucho toda esta cantidad de información. Yo tengo tal vez como inquietudes, yo no soy, como te decía, yo no soy periodista de profesión, soy mucho más visual, es como el sentido que más disfruto explotar, con el que me siento más cómodo. Em, y quería saber un poco como qué piensas, te pongo un ejemplo, yo soy colombiano, tú eres mexicano. Eh, Son países complejos, violentos, que hemos tenido una cantidad de cosas con una riqueza, es decir, tenemos dos caras, ¿no? Como una moneda. Algo desastroso que todo el mundo nos reconoce como lo peor en muchos aspectos y podemos compararnos con países como Uganda, como Sudán, o sea, a ti te dicen, oh, Colombia, cuando estás viajando, y es como si te metieran 10 puñaladas en el corazón porque todo lo que conoce el mundo, por falta de educación, por ignorancia, por nunca haber tenido la oportunidad de conocer un poco más o interesarte por tu país, pues duele, ¿no? Y nosotros como colombianos quisiéramos, no vamos a cambiar la realidad porque hace parte de nuestra historia y tenemos que entenderla, aceptarla y reconocerla, pero ¿qué consejos nos puedes dar a, no, pues a nosotros que vivimos en países un poco menos eh, desarrollados, con problemáticas superiores a las de otros países en el mundo, cuando queremos contar lo que tenemos acá sin, ¿me entiendes?, volver a caer en eso que ya todo el mundo ha contado? Es difícil, eso no se cambia de un día para otro, son generaciones las que tendrán que, o las que tendremos que intentar cambiar esa mirada un poco, pero cómo volver a enamorarnos de nosotros y no tener que ir a ver los gorilas de espalda plateada en Uganda o, no sé, X situación en otro lugar del mundo, sino enamorarnos de lo que tenemos acá y decir si lo podemos contar, lo queremos hacer y qué consejos nos podrías dar un poco a los que estamos como en esa disyuntiva un poco. Es un gran tema. Y como decía antes, no va a haber certezas, ¿no? Pero me encanta que planteemos ese punto. Yo en algún momento, estando en un contexto más o menos privilegiado en términos de no expuesto a violencia, eh, me planteaba y yo quería, me asfixiaba mucho el relato en torno a México. Yo creo que Jimena comparte, ¿no? De todo lo que se habla en torno a México. Y yo lo que quería era viajar fuera, ¿no? Pero bueno, hay un turismo interior también, tenemos una responsabilidad como viajeros, como fotógrafos, como periodistas, para trastocar ese relato inmóvil en torno a nuestros países, que es súper interesante. Eh, yo también pensaba a veces, me daba rabia en el sentido de que el exterior tenía una visión distorsionada de mi país. Luego, en el mismo sentido, me planteaba
si no era yo el que tenía una visión distorsionada de mi país, ¿no? Porque quizá el que yo no estuviera expuesto a determinadas cosas me hacía eh, indolente, indiferente a eso, ¿no? Entonces, es un tema mental, es una construcción muy compleja de cómo articular toda esa verdad. Yo cuando te dicen, eres periodista mexicano, periodista de viajes, siempre esperan que hables de violencia, siempre esperan que hables de narcotráfico, eh, siempre seduce también para charlas, cuando te invitan a charlas, periodista mexicano, seguramente nos va a hablar de cómo es vivir en un lugar de conflicto, cómo contar historias en lugares de conflicto. Y a mí siempre me gusta escapar del estereotipo en general, ¿no? A mí me gusta probarme como cronista, como narrador, independientemente de mi origen, ¿no? Luego empata con esto que les decía antes, ¿no? Cómo ver el mundo con ojos mexicanos. Hay 70 crónicas sobre Rusia, sobre Ucrania. No hay una crónica mexicana, no hay una lectura, no hay una mirada mexicana que está condicionada por todo lo que soy, por todo lo que tengo detrás, ¿no? Está esa doble función de cómo reivindicamos lo propio, cómo contamos mejores historias en torno a lo que somos, que, como dices, es de una riqueza inabarcable. México es un país de 120 millones de habitantes. Cuando yo lo comparo con, con- con cualquier país, otros países, solo la Ciudad de México es más grande que muchísimos de los países de Europa, ¿no? Eh, lo mismo Bogotá, Medellín, son ciudades inabarcables en muchos aspectos. El secreto es cómo las reivindicamos y cómo exportamos también esa mirada que está condicionada por esas condiciones tan particulares, ¿no? No son cosas que estén necesariamente contrastadas ni peleadas. Eh, Hay un deber moral, nos debemos a nuestro contexto, hay que estar, por eso les hablaba antes de no ser indiferentes a nuestro tiempo, ¿no? Yo no puedo escapar del contexto mexicano, de lo que es socialmente, política, culturalmente México, eh, pero al mismo tiempo se me ocurren muy pocos lugares en los que pasen más cosas que México. Por ejemplo, había un profesor que me decía, David Jiménez, que no sé si les tocó, estaba parte de la plantilla de docentes, que él cuando le preguntaban alumnos de periodismo qué recomendaba, él siempre decía, bueno, ve a un sitio en el que estén pasando cosas, ¿no? Latinoamérica están pasando cosas todo el tiempo. Ahí está también nuestra distinción, nuestra fortaleza, y hay que desarrollar ese olfato para arrastrar esas historias, para despojarles ese cariz exótico. Nosotros podemos contar nuestro relato. Antes les hablaba que estamos acostumbrados a que nos vean, ¿no? Somos los observados. Cómo alteramos esa dinámica, cómo contamos nuestras propias historias y cómo también añadimos ojos latinoamericanos al mundo. Es complejo. Quiero decir que no hay una vía única para hacerlo. Pero gracias por el comentario. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo, alguna cosa que haya quedado que les parezca interesante, alguna duda? El foro está abierto, evidentemente, porque además voy a estar pendiente del fin del módulo. Eh, entonces, pero si quieren, Jimena, por favor. Pues igual como para incluir todo lo que platicamos en el foro y ahorita en esta clase que a mí me pareció bastante interesante porque sí es, bueno, se me hizo como muy reflexiva en el sentido de que es cierto que también, y eso es muy obvio, que cada quien tiene realidades muy diferentes, lo mismo que nos hace tener miradas diferentes y dentro de ellas creo que existe esa licencia de la que se hablaba en el foro para decir, ok, bueno, algo también muy importante para nosotros es la oportunidad de viajar, ¿no? Que creo que justamente sí viajar fuera de tu país, pero también el viajar dentro te enseña, cuando sales de él, te enseña a apreciar lo que tienes en él mismo, ¿no? Por ejemplo, pues creo que me identifico con eso que decías de
pues sí, de a veces pasa mucho en México, ¿no? Que nos quejamos, que se nos olvida como apreciar lo que realmente está o lo que realmente tenemos, que es una vasta, pues es una vasta diversidad de todo, de cultura, de incluso las personalidades, todo. A mí todo eso lo he apreciado cada vez más con cada viaje y cada que he salido, cada que he vivido en otro lado. Entonces creo que también desde esa perspectiva y desde esa oportunidad que tenemos de conocer otras partes, nos da como esa responsabilidad de contar eh, las, las cosas, las realidades, con ese conocimiento, pero también con esa realidad que a cada uno nos acompaña. Muchas gracias, Jimena. Sí, 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 tal cual. Migrar también al regreso, a mí me reconcilió con México, migrar. Yo me fui harto, me fui huyendo de estos estereotipos de los que les hablaba y volví reconciliado con México, enamorado ¿por qué no? Esto que decía Emilio, ¿por qué no cuento esas historias que nadie ha contado sobre México? ¿Por qué no rasco en esa riqueza cultural inabarcable, ¿no? Entonces, a mí viajar me ha servido para reconciliarme con mi país. Entonces, es fundamental. Creo que Joel tenía algo que decir. Sí, hola Ricardo, Ronald, y hola compañeros, ¿cómo estamos? Que no pude presentarme antes, que llega un poco justo. Nada, comentar una cosita, yo soy de aquí de Barcelona y me he tenido la posibilidad de realizar largos viajes, sobre todo en Asia, y mi opinión, todas las mejores personas que más saben viajar, han sido de Sudamérica, de Latinoamérica, con los mejores valores, mejores conocimientos, he tenido las mejores charlas, los mejores aprendizajes. Sin duda alguna han sido con gente en latinoamericana. Entonces, me queda un poco sorprendido cuando comentabas todo eso. Y nada, te quería también hacer una pregunta de esas que has realizado. ¿Cuál es tu opinión si realmente somos narradores épicos, testigos o agentes de cambio? Muchas gracias, Ricardo, y un abrazo. Muchas gracias, Joel. Mira, qué bueno que lo dices. Sí, a mí me encanta hablar de esta tradición viajera, ¿no? En realidad, no tenemos una gran tradición viajera, por lo menos no contrastada, no extensa. Pero mira, me encanta que digas esto porque pues, habla bien de los viajeros latinoamericanos. El viaje épico del testigo silente, la gente de cambios, parte de lo que conversamos durante la charla, que yo lo que quería era englobar todas estas preguntas que planteaban, ¿no? Otra vez, no hay certezas, son preguntas trampa de qué debemos ser, ¿no? Estos agentes de cambio, también se habla mucho del activismo viajero, o sea, como periodistas, como viajeros. Cuando digo periodistas, estamos conversando en un espacio de un máster de periodismo, no tienen que ser periodistas. Tú que me decía Emilio, a mí no me gustan las distinciones de eres o no eres periodista. Eh, pero esto que les decía, el viajero es activista o no activista, hasta dónde interviene o no en su entorno. Es un testigo silente de lo que les decía antes. Está la foto mítica esta de la hambruna, esta foto del buitre, que es muy famosa, con la niña. No sé si la han visto, de Kevin Carter. Busquen la foto buitre y la niña. Hay un buitre gigante que está amenazando. La concepción de la foto es esa, ¿no? El buitre está amenazando a una niña desnutrida en medio de una guerra que al final no era niña, era niño. Y hay una historia muy interesante en torno a la fotografía. Eh, pero bueno, el contexto, la foto, la imagen es impactante. Un buitre que está acechando a una niña desnutrida en África, ¿no? En una condición de pobreza. Eh, Se le reprochaba al fotógrafo no haber intervenido y de pronto salieron las teorías de que el buitre se comió a la niña y que el fotógrafo prefirió tomar la foto a intervenir la imagen, la acción, ¿no? Esto resume todo esto que estamos hablando, ¿no?
Nuestra misión es documentar lo que está pasando, intervenir. ¿Cómo intervenimos? ¿Tenemos la licencia para intervenir? Esas son las preguntas que hay que hacerse en el terreno. Pero como les decía antes, si estamos para hacerse esos cuestionamientos hay que tener las herramientas para tomar esas decisiones. Esas son las horas de recorrido, las horas de biblioteca, las horas de lectura, las horas de conversaciones, las horas de cine, de documentales. Hay que nutrirse de todo para que cuando estemos en ese momento tomemos la mejor decisión posible. No hay mejor decisión posible. Hay quien diría, yo no hubiera tomado la fotografía en ese momento, ahuyento al buitre, ¿no? Que es lo lógico en términos humanitarios, ¿no? Al final, si pueden rastrear esa historia, es fascinante. El fotógrafo es un fotógrafo sudafricano, Kevin Carter, que ya tenía problemas psicológicos, emocionales muy grandes, que derivaron en el suicidio, ¿no? Pero hay toda una leyenda urbana en torno a si fue esta fotografía o no, el cómo impactó esta fotografía, qué tan intervenida estaba la fotografía, qué tan fidedigna, qué tan apegada a la historia real era esa fotografía, porque a veces también podemos correr el riesgo de manipular consciente o inconscientemente a la gente a partir de una imagen o de un texto, ¿no? Sobre todo con las cámaras, ¿no? Una composición fotográfica puede contar una historia muy desapegada de la realidad, pero la foto es incontrovertible, ¿no? La foto existe, está ahí, pero el contexto de esa foto está totalmente desapegado de la realidad. Entonces, como conclusión, yo sí creo que el viajero es un agente de cambio, sí, sí, sí creo que tenemos que involucrarnos con nuestro entorno, con nuestro contexto. Antes les hablaba de este viajero político. Si seamos viajeros políticos, el viaje es un acto político. Cuando nosotros determinamos si queremos ir a este sitio o no queremos ir a este sitio, es un acto político. Entonces, seamos viajeros políticos, agentes de cambio. eh, el secreto es cómo cultivamos esa subjetividad que nos hace tomar las decisiones que tomamos, ¿no? Adelante, por favor, Ana. Sí es Ana, ¿verdad? Hola, Adelante. buenas tardes. Siento el retraso, pero estaba en ruta. Miraré bien esta call porque quedan grabadas, porque me interesa muchísimo y lo poco que he podido escuchar entre el wifi y lo tarde que he llegado es lo que comentabas, ¿no? Que hay muchas partes, por ejemplo, en África para hacer un safari y dabas, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De una población que no recuerdo ahora cuál has dicho, Ricardo. Uganda. Uganda, exacto. Yo ahora me encuentro en Sudáfrica precisamente como parte de investigación de mi trabajo de final de máster, precisamente para reportar qué tipo de turismo de safari fotográfico o de safari de safari puedes hacer, ¿no? Aquí en Sudáfrica y realmente sacar un poco la diferenciación de lo que son los safaris de Kenia y Tanzania, que parecen más parque de atracciones que lo que es realmente un safari, como puede ser en Botswana, por ejemplo, que hay muy poco turismo, o aquí en Sudáfrica, ¿no? Entonces yo venía con la mente muy occidental de vivir un safari en Sudáfrica y me he encontrado con una realidad en Sudáfrica que están viviendo a la resaca de todo el apartheid y esto me ha dado una bofetada en toda mi cara que aún me estoy recuperando. Es decir, está siendo más un viaje de periodismo que no una parte de vacaciones, porque todo lo que he vivido en Cape Town me ha hecho casi hasta enfermar. O sea, me siento hasta avergonzada de ser blanca, porque lo que estoy viendo me explota la cabeza que a día de hoy aún estemos así. O sea, parece que haya viajado al Mississippi de los esclavos, ¿no? Entonces, ostras, reportar todo esto y lo que decías, ¿no? Lo poco que he podido escuchar de cómo se me está rompiendo la cabeza con mi mente occidental, muy viajada, porque he estado en todas partes, y cómo este viaje me está rompiendo por dentro, porque estoy viendo una realidad que quizá no se ha explicado suficiente o no se ha publicitado demasiado, ¿no? Al menos en España. Entonces, ¿algún tip que me puedas dar para poder sacarle un poco de provecho y darle un poco la vuelta a este impacto que estoy viviendo?
Qué difícil, sí, 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 de eso se trata viajar. Por eso les hablaba de desmontar, desmontarnos y desmontar los sitios, ¿no? Desmontar los tópicos asociados. ¿Cómo te conmociona un viaje así? Eh, yo lo primero que te diría, contarlo. No, no hay que, porque es el primer dilema moral es, yo estoy capacitado para visibilizar esta circunstancia, tengo la licencia intelectual, tengo los recursos narrativos para contar esto sin crear un desequilibrio en el relato. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Yo, lo primero que diría, hay que contarlo, hay que, el periodista no puede eludir relatos porque me parecen más o menos digeribles, ¿no? De eso se trata, de abrazar el desconcierto, de entender, de asimilar lo que estamos viendo, que es lo complicado, ¿no? Ser muy responsables con cómo asimilamos lo que estamos viendo, desde dónde lo estamos viendo, ser muy honestos desde el lugar en el que lo estamos viendo. Pero bueno, tienes una gran oportunidad de- de expresar lo que nos acabas de decir. Esto se convierte en un relato de viaje, en un documento de viaje que nos va a servir a muchos para entender una situación. Perdón si soy tan ambiguo en ese sentido, pero mi lema siempre es, no hay hojas de ruta, no hay certezas, hay que hacernos esas preguntas. Y por eso hablaba antes de que el relato se puede articular en función de preguntarse cosas y de no responder ninguna. Eh, ¿Cómo se asimila esto? ¿No? ¿Qué camino se toma para asimilarlo? ¿Se puede o no asimilarlo? Y como dices, esta culpa de ser occidental, de ser blanco, es a la atención que hay que someter al relato. Y una palabra que me encanta siempre cuando hablamos de narrativa viajera, la tensión del relato. Tenemos que estar en tensión siempre, hablando de viajes. Si estamos cómodos, si estamos vomitando certezas, no es un relato interesante. Entonces ahí tienes ya una gran oportunidad de confrontar esa tensión del relato de viaje, que es para mí lo más importante de viajar y de perpetuarlo. Al final es un documento histórico viajero que hay que dejar ahí y bueno, son contextos eh, muy difíciles también. Nos pasó en Etiopía también viajé con eh, muchas chicas de universidad, por ejemplo, muy jóvenes. Era un safari humano, nos llevaron a una zona de tribus ancestrales donde confluían, por ejemplo, los Hammer. Si ustedes buscan en internet, los Hammer en Etiopía, vean algunos de sus rituales. Y había muchas mujeres, muchas chicas universitarias realmente asqueadas por el contexto, porque eso se prestaba ya prácticamente como un safari humano, era una puesta en escena y había mucha gente cuestionando si debíamos o no estar ahí, ¿no? Que de eso se trata para mí, viajar, cuestionar. Soy, eh, so- ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy alterando una dinámica, estoy perpetuando también una dinámica económica. eh, Como te decía antes, esta palabra de safari humano a mí me parece muy fuerte y al final muchas dinámicas actuales de cómo se está masificando el turismo tienen que ver con eso, ¿no? Con safaris humanos, con puestas en escena artificiales con las que tenemos que ser muy críticos, ¿no? Yo siempre hablo que el viaje se puede hacer desde distintos lugares. Puedes construir un buen relato siendo turista, viajando como periodista, como investigador, como fotógrafo, ¿no? El ser turista no nos exime a no contar las cosas, pero bueno, tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad de visibilizar y de contar este tipo de cosas. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo, mucha suerte por allá y avísanos en qué termina todo esto, que sin duda va a ser interesante confrontarte y someterte a esto, a esta tensión. Estimado Albert, me parece que llegamos al final.
Sí, no sé si Emilio seguía con la mano levantada de la anterior pregunta o Quería quería añadir algo más. quería hacer una última pregunta, pero pues si no vale la pena por los tiempos, no pasa nada. No, No sé adelante, si... Sí, no adelante, tengo. sí. Gracias, qué pena. Ricardo, bueno, tú comenzaste también, fue muy interesante porque comenzaste un poco hablando como de medios, ¿no? De espacios, de revistas en México, en diferentes lugares, en España. Ya hablando un poco más como de bueno, cómo comercializo, me fui para Sudáfrica a hacer el mejor trabajo espectacular del apartheid, o hice un trabajo sobre Tailandia como lo pudo haber hecho Daniel, o sobre la vida en Sri Lanka como lo pudo hacer Joel, o un trabajo gastronómico como lo puede hacer Jimena en México. Bueno, ¿cómo vendo eso que hice? Eh, Claramente ya nos diste unos tips, bueno, hay que mirar también el público, el tipo de temáticas, pero ¿cuál sería el deber ser? Es decir, tocar todas las puertas del mundo, seguro es la primera opción, pero debo consolidar ya un proyecto y enviarlo y no decir como, hey, me gustaría colaborar con ustedes. Es decir, ¿cómo engancho a mi editor? ¿Cómo hago que ese anzuelo se le meta a la boca al editor y el editor me diga, no me puedo soltar porque es que este trabajo está increíble, el trabajo que me están presentando todos estos alumnos del máster, quiero comprarlo, ¿qué hago? ¿Qué tips de pronto crees o qué recomendaciones crees que nos pueden servir para, pues, para hacer clic, para poder poco a poco ir viviendo de esto, publicando nuestras primeras historias y que alguien, no tiene que ser la revista más importante, pero, o bueno, uno nunca sabe, que nos dé esa oportunidad, que seamos capaces de capturar esa atención. Sí, es clave tener lo que hablaba antes, el ecosistema de medios bien definido. Por eso les hablaba antes de que ustedes sepan quién dirige qué medio, qué tipo de medio es. Es fundamental entenderlo porque la propuesta de trabajo va en función de qué tan caprichoso es ese jefe editorial, ese director editorial. Eh, no hay una receta única. Por ejemplo, está revista 5W en España y fundamentalmente en Barcelona, que es una revista que compra textos de largo aliento y que además le da una importancia mayúscula a la fotografía. Eh, y además es un medio que cree mucho en la fotografía y que la paga bien, porque entiende que es una parte fundamental del relato. Y he visto fotoreportajes de todo. Por ejemplo, había un fotoreportaje buenísimo de Estados Unidos y su contradicción, su política de portamiento de armas, ¿no? O sea, un fotoreportaje buenísimo de americanos del Midwest o de California, armados hasta los dientes, ¿no? Y era para reflexionar y profundizar sobre esta extrañísima, violenta obsesión que tienen los estadounidenses por las armas. Entonces, ese medio se comporta de una manera totalmente distinta, ¿no? Están buscando historias que busquen entender el mundo desde lugares distintos, se enfocan mucho en zonas de conflicto, eh, por eso depende mucho de qué va el texto, de cómo va, pero tienes que entender que existen esos espacios. Si quieres algo de periodismo en zonas de conflicto, está esto. Están los suplementos culturales, temas de gastronomía, por suerte hay los suplementos culturales, hay muchos periódicos que tienen su sección de gastronomía, de viajes gastronómicos. Es una industria muy fértil, ¿no? Porque además la ventaja en esto es que muchos medios, muchas industrias pagan por gente que les haga esto. Y esto no quiere decir que sea un publireportaje, ¿no? Sino que es una industria que se comporta totalmente distinto. Eh, yo te diría que hay que entender el entorno, el contexto, rastrear bien qué quieres contar, qué no. Lo fundamental, lo primero, utilicen sus redes sociales. Sus redes sociales son su primer portafolio. Eso también es algo que he notado mucho. Yo soy fotógrafo de viaje, no soy fotógrafo, digo, si fuera fotógrafo de viaje, eh, mi primer portafolio son mis redes sociales, ¿no?
es más fácil llegar con los editores, con tu perfil abierto, obviamente, porque también hay fotógrafos que cierran su perfil, lo ponen restringido y luego es imposible rastrear su trabajo, ¿no? Las redes sociales son su primer networking. A mí Twitter me ha sacado, ya lo he contado en otros espacios, Twitter ha sido muy aprovechable para mí, he concretado entrevistas por ahí, he hecho contactos por ahí. Tú que eres fotógrafo, lo más visual, pues es Instagram. Hay un periodista que se llama Aníbal Bueno, eh, búscalo en Instagram, que hace mucha fotografía antropológica, eh, en África sobre todo. Entonces, ve cómo expone su trabajo, ve cómo se diferencia, porque él es muy insistente. No, si yo subo la fotografía de la mujer Hammer con los aretes y es muy impactante visualmente, pero no tiene un contexto, no me está contando, no es una historia, es una fotografía, ¿no? Ese es su sello distintivo, ¿no? Contextualizar la fotografía, entonces entiendes por qué la mujer Hammer tiene unos aretes gigantes, entiendes por qué una mujer Hammer tiene tatuajes, por qué la someten o por qué no, hay un contexto, ¿no? Entonces, utilicen sus redes sociales profesionalicen sus redes sociales. Entiendo que nos gusta compartir de todo, pero hay que profesionalizarlas, son nuestra primera ventana, nuestro trabajo. Eh, Repito, Instagram es más visual. En Instagram, a mí me desencanta a veces Instagram porque nadie lee, ¿no? Y a veces eh, pongo captions larguísimas, ¿no? Y luego cuando lo converso, muchos de mis amigos y gente no lee, se quedan con la fotografía. Entonces, Twitter tiene otras dinámicas, LinkedIn lo primero que yo hago es, bueno, creo que esto puede caber en National Geographic, por ejemplo, que Viajes National Geographic que es un portal muy editorial que además tiene la base hasta donde me quedé en Barcelona, tiene una redacción de viajes en Barcelona. Lo primero, ¿quién es la editora, el editor de Viajes National Geographic en Barcelona? LinkedIn, la puedo contactar por ahí, ¿no? La busco en Instagram, la comienzo a seguir, estoy pendiente, en cualquier momento le voy mandando cosas. Hay que abrir esas puertas, lo que no podemos hacer es no estar ahí, ¿no? No ver eso, no entender quién es el editor de Cultura de la Vanguardia, quién es el editor de Viajes del País. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, nuestra lista de contactos, nuestra lista de editores en jefe y ir tocando puertas, acercando nuestros textos. Al final, esa es la única manera que yo conozco de vender mi trabajo. Cuesta, es un camino largo, pero se te van abriendo muchas puertas, ¿no? Y luego no desdeñen, hay muchas salidas para su trabajo. Seguro ya tuvieron talleres digitales enfocados en comunicación digital. Caparrós decía que el mejor periodismo ya está en los libros, están los libros. Entonces, hay muchas salidas para su trabajo. Prensa escrita es una batalla más lenta, pero el publicar en prensa escrita sigue teniendo un prestigio que para mí no tienen otras salidas, ¿no? Entonces, hay que luchar por eso, hay que empujar y esto que les digo, tengan clarísimo quién es el editor en jefe del medio al que ustedes aspiran publicar, tengan sus referentes como periodistas, medios, lean prensa. Hay muchísimos medios muy interesantes, ya les decía de Gato Pardo en Latinoamérica, eh, Anfibia, revista Anfibia en Argentina, está en España, también tienen muy buenos exponentes en prensa escrita, está, como les decía, la redacción de National Geographic. En fin, hay muchísimas opciones, aperturas, salidas académicas incluso, ¿no? Entonces, no sean, hay que ser hay que tener los oídos y los ojos muy abiertos siempre para ver qué tipo de salida puede tener nuestro trabajo, pero hay que radicalizar nuestras redes sociales, profesionalizarlas, ¿no? Mandar los mensajes que queremos mandar para ser interesantes, en términos de perfil. Gracias.
No, de nada. Espero que haya sido de su interés la charla. Si me permiten hacer una captura de pantalla saludándola, si pueden mandar un saludo para que se eternice este momento de la charla, voy a hacer una captura. Ya están saludando. Muchas gracias. Está el foro abierto. Como les decía antes, estoy trabajando este módulo con Albert, Ujú. pero bueno, mi contacto está ahí a la orden, en redes sociales, mi trabajo, lo que sea que pueda ser de interés, yo abierto, encantado de platicar. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que ha sido muy, muy interesante, como bien decíamos. Y nada, chicos, no sé si, más allá de las cuestiones que estábamos tratando, no sé si tenéis alguna pregunta respecto al entregable que tenéis que enviar el próximo domingo o respecto al TFM que habéis enviado el primer avance bueno, el primer avance este domingo. No sé si tenéis alguna cuestión sobre esto y si no, pues vamos a cerrar ya por hoy. Y nada, no nos estaremos viendo ya lo que es así cara a cara hasta después de vacaciones, porque terminamos el módulo en el domingo y ya después, pues vosotros termináis este módulo y tomáis vacaciones. Entonces, cualquier cosa que queráis aprovechar para preguntar ahora, pues será bien recibida. Sí, Emilio. ¿Hasta cuándo es esa temporada, digamos, donde no hay, pues no hay temas académicos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezaríamos nuevamente a estudiar? Pues mira, el día concreto no te lo sé decir, siempre hacemos la segunda semana de septiembre, que en este caso sería, pues mira, justo el lunes 8 de septiembre. Lo hacemos así sobre todo para nosotros que nos viene muy bien o sea, nosotros empezamos el día 1 de septiembre, entonces nos viene bien dejar una semana para cubrir algún imprevisto. Y vosotros empezaríais el módulo 7 el día 8. En los próximos días voy a ir haciendo todos los cambios y ya os dejaré el módulo 7 con todos los materiales abiertos para que lo podáis consultar, pero que sepáis que como tal no iniciará hasta el 8 de septiembre. Y pues tenéis todo este tiempo, que no sé si en vuestros respectivos países tenéis alguna pausa por vacaciones. Eso te iba En a decir, caso Albert. contrario, Te iba a decir ¿eh? que en Latinoamérica no existe el concepto de verano todo Ya, el yo sé. tiempo. Un poco. Sí. Bueno, en Bueno, en México. cualquier caso, mientras seguís con vuestra vida normal, pues tenéis ese tiempo de pausa del curso para avanzar con el trabajo de final de máster. Así que nada, pues lo que decía, cualquier cosa que necesitéis, nosotros seguimos por aquí. El mes de agosto la facultad está cerrada, nosotros estamos de vacaciones. Podéis escribir, pero no os va a llegar ninguna respuesta, lo más probable. Pero bueno, de aquí hasta el 1 de agosto estamos en la oficina, así que cualquier cosa que necesitéis, pues nos podéis escribir, chicos. Y nada, agradecerte de nuevo tu tiempo, Ricardo. Y pues lo que comentaba, si necesitáis cualquier cosa sobre este módulo, pues tenéis a su disposición el correo electrónico y cualquier cosa, pues nos escribís. Así que nada, muchísimas gracias y acabad de disfrutar vuestro día. Gracias, Hasta mucho luego, gusto. chicos. Gracias a todos. Un saludo. Chao, Gracias. buenas Bye, noches, bye. adiós.